¿Todos me escuchan? Muy bien. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Pero en serio, bendecidos, prosperados y en victoria. Que eso sea una declaración para sus vidas siempre. Qué gusto poder compartirles y estar un martes más en este lugar. Hoy vamos a leer un versículo muy lindo que para mi parecer es como la mayoría de la Biblia, un mensaje de amor hacia nuestras vidas y que lo único que nos enseña es a esperar. Y para esto nos vamos a ir a Eclesiastes 3:1. Y dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y nos saltamos al 11 y dice: todo lo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos causa mejor que alegrarse y hacer bien en sus vidas. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce bien de toda su labor. Básicamente Dios nos ha dicho que todo tiene un tiempo y que todo tiene un momento, que no importa si tú lo quieres hoy, si tú lo quieres mañana, ya hay un tiempo predestinado para todo esto. Y conforme ha pasado los años y conforme ha pasado el tiempo, me he dado cuenta de la bondad tan grande de Dios en mi vida y que todo siempre va a tener un propósito. No importa a dónde vayamos, no importa lo que estemos haciendo, si lo hacemos para Dios, tiene un propósito. Y aún cuando nos descarrilamos del camino de Dios, tiene un propósito, porque todo eso nos enseña la dependencia que debemos de tener de Dios. Y aquí menciona algo muy bonito, y es que el hombre no alcanza a entender la obra y la majestuosidad que es Dios. Muchas veces creemos que por ir a la derecha, Dios nos está diciendo bien a la derecha, pero cuando sientes en el corazón que siempre te ha dicho no, hijo, es que no es por ahí, es de este lado. Y así continuamente. Muchas veces nos encanta llevarle la contraria a Dios. ¿Por qué? Pues no sabemos. Pero nuestra voluntad que no se la entregamos. Por eso hoy específicamente te quiero invitar a que tengas paciencia, a que tengas amor, a que tengas la certeza de que todos los caminos que Dios ha puesto en tu vida son caminos para bien y no para mal. Que todo tiene un tiempo. Y todo lo que queremos debajo del cielo tiene su hora y tiene su momento. Y hoy es hora de adorarle, de alabarle y de seguir confiando sin importar las circunstancias. Así que cierra tus ojos. Señor, hoy te agradecemos por lo bueno y bondadoso que has sido con cada uno de nosotros. Hoy lo único que te podemos agradecer es por la vida que nos has dado. Permítenos entender tus tiempos, permítenos tener paciencia y que todo lo que nosotros queramos, si es conforme a tu voluntad, que se haga, Señor. Gracias, porque tu amor ha sido reflejado todos los días de nuestra vida. Gracias, porque tu amor permanece en cada corazón, en cada casa y en cada persona que en él confía. Hoy, Señor, queremos agradecerte por las buenas obras que has hecho en nuestras vidas y por lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Y cuántos trajeron sus manos? ¿Y cuántos trajeron sus pies? ¿Y cuántos trajeron su cuerpo? ¿Y cuántos trajeron sus ganas de danzar? Sí, porque esas tráiganselas, no la dejen en la casa para nada. Amén. Amén. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables
son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Ahí en tu lugar vuelve a escuchar esto, que seguramente el día de hoy no lo entiendes, pero está haciendo clic en nuestro corazón. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables son tus caminos. Durante este tiempo, ahí en tu lugar, solamente sigue en ese mover del Espíritu Santo, que el día de hoy Dios traerá mucha paz, mucha revelación y entendimiento para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres agradable, porque tú eres perfecto, y porque por siempre y para siempre aquí has estado con cada uno de nosotros, en una gracia inmerecida, en un amor genuino, en un amor real, en un amor constante por tus hijos, por tu creación, por ti y por mí, por nuestras familias, por nuestras generaciones, en un clamor real en donde nos busca a todos y a cada uno de los que estamos aquí, a los que incluso ya no están y a los que están por llegar. Oh, cuán glorioso, oh, cuán hermoso, oh, cuán bello eres tú, Padre. A ti sea la gloria por siempre y siempre. Y a ti, Padre, entregamos nuestras vidas desde ahora y para siempre. Gracias, bendito Padre Celestial, porque sabemos que tú estás aquí con cada uno de nosotros, con nuestros hermanos, con nuestras familias. Aunque nosotros no podamos verlo, lo podemos sentir. Y el Padre siempre ha estado ahí, con cada uno de nosotros, siendo maravilloso, siendo hermoso, siendo solo Él. Ahí en tu lugar, abrázate bien fuerte y no perdamos el mover del Espíritu Santo que el día de hoy nos ha regalado y que es aquí, que está aquí con cada uno de nosotros. Amén. Así que ahí por unos segunditos, te regalo unos segunditos más para que te abraces ahí de la presencia del Señor. Y como decía papá, nuestro pastor, no le pidas nada. Hoy solamente disfruta de la presencia del Padre, porque Él está aquí. Está contigo, está conmigo, estuvo y estará. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Y ahora sí, apachúrrate bien fuerte. Ese último apachurrón, ese abrazo de Dios, bien fuerte. Y solo le decimos, gracias, Dios. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que hiciste y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Eso, muy bien. Invito a que nos sentemos ahí en nuestros lugares. Hoy no te voy a decir darle una fuerte ofrenda de palmas porque hay una presencia muy bonita, ¿okay? Y no es que no queramos aplaudirle, pero la presencia del Señor está presente en este lugar. Así que voltea con el que tienes a un lado y dile, por favor, así dile, por favor, por lo que más quieras, no me interrumpas. Deja que reciba lo que Dios quiere para mi vida.
y para tu vida. Así que pon atención, mucha atención. ¿Amén? Perfecto. Muy bien. Hoy ni siquiera hubo presentación porque justo no se trata de nosotros, se trata siempre de Dios. ¿Ah? Y el mover del Espíritu de Dios siempre es bonito, siempre es muy, muy, muy hermoso. Cuando tratamos de buscar, y me recuerda hace algunos martes que todavía estaba viniendo aquí con ustedes, cuando tratamos de buscar una palabra que pueda describir lo que es Cristo Jesús para nosotros, es que empezamos a pensar en un montón de palabras: poderoso, amoroso, Padre. Normalmente pensamos en las necesidades que tenemos cada uno de nosotros, y de acuerdo a la necesidad es la palabra que se nos viene de manera automática. A mí me pasa, y seguramente a ti también te pasa. He escuchado que muchos de nosotros en nuestras oraciones decimos: es mi sustentador, es mi Padre. ¿De qué otra forma le dices tú a nuestro amado Padre Celestial? Papito, que es como de las formas más bonitas, más comunes, más bonitas, que es una forma de expresarnos a Él. Desde ese momento recuerdo que le decía a Dios: Dios, quiero entenderte. Oh, gran problema. Curiosamente, cuando nosotros empezamos a hablar acerca de tratar de entender al Señor, sí hay una definición. Dilo conmigo: inescrutable. Inescrutable. Una vez más: inescrutable. Y vamos a decir otra palabra un poco compleja: insondable. Inescrutable e insondable. ¿Vale? No estamos hablando lenguas, no es una terminología en inglés, ni tampoco es arameo, ni nada. Son palabras en español que precisamente para poder desarrollarte toda esta prédica que te voy a compartir el día de hoy, primero quiero que entendamos, porque si yo te pregunto: oye, ¿qué es inescrutable? Pues en primera vas a decir: ¿cómo se dice? Y después me vas a decir: bueno, ya ahora sí ya vamos a entender qué significa esta palabra, ¿no? Para esto vamos al versículo que te acabo de leer hace unos instantes mientras tú estabas postrado, que está en Romanos 11:33. Este es nuestro versículo llave de nuestra prédica, ¿vale? Romanos 11:33. Y te lo voy a leer. Hoy no te voy a leer ninguna otra versión. Hoy sí necesito la Reina Valera, porque vamos a estar hablando de cosas muy, muy específicas, ¿ok? Así que Romanos 11:33 nos dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. A mí me gusta mucho, vuelvo a repetirte, leer algunas otras versiones, porque cuando leemos este tipo de versículos te quedas así como de amén. No sabes ni qué te están diciendo, pero normalmente decimos: pues si viene en la Biblia, pues amén, ¿no? Y lo recibimos sin siquiera nosotros saber de qué se trata todo esto. Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí, porque como siempre me gusta empezar de una forma muy diferente mis prédicas, y para esto me gusta poner un ejemplo siempre de lo que me ha estado pasando en mi vida. Creo que en algún momento cada uno de nosotros llegamos en un momento de nuestras vidas en donde no sabemos qué onda con Dios, en donde volteas con el Señor y le dices: ¿qué está pasando? Yo te sirvo, yo vengo, yo oro, yo diezmo, yo ofrendo, y parecemos yo. Y me encantan esos momentos, porque no me vas a dejar mentir, al Señor le encantan los momentos de quietud, los momentos de silencio, en donde el Señor no te contesta absolutamente nada. Me lo imagino ahí como diciendo y tú así de: Dios, por favor, ayúdame. Porque normalmente cuando más necesitamos de Dios es cuando más clamamos. Curiosamente somos muy, muy chistosos como seres humanos. Le buscamos a Dios normalmente cuando tenemos una situación compleja, cuando tenemos una situación difícil, algo que está fuera de nuestro entendimiento y que nosotros no podemos solucionar.
pero no cuando nos está yendo de manera excelente en nuestras vidas. Algunos sí, algunos no, pero normalmente la regla está en que nosotros buscamos a Dios cuando nos está yendo mal. Y por eso es que el Señor, me encanta la manera en cómo reacciona, porque Dios se queda callado. Y no es castigo, no es castigo. A Dios le encanta quedarse callado. A Dios le encanta que haya momentos de quietud, de paz y de silencio. Por eso es que te decía, hoy no vamos a terminar aplaudiendo ahorita antes de empezar el servicio. ¿Por qué? Porque hay un ambiente de paz, un ambiente de amor, un ambiente que nos está apapachando. No sé si tú lo sientes, pero desde aquí, ahorita donde yo estoy, se siente como que te están así, como si te fueran a abrazar. Ven, Cedric, tantito. Gracias. Como si te fueran a abrazar, pero así, mira, así como si estuvieran así como a punto de abrazarte, así despacito. Desde que tú ya sientes que están aquí, tú sientes así como, ay, ¿sí o no? Ahorita, en este momento aquí, se siente así. No sé si tú lo estás sintiendo, pero algo que sí te voy a decir es que definitivamente estas dos palabras se van a cumplir en nuestras vidas, ¿va? Ahora, te estaba hablando de que en algún momento, en momentos de quietud, en momentos de desesperación de mi vida, Dios me decía, más bien no me decía nada, se quedaba callado y yo me quedaba así como, ¿qué onda? El domingo te estaba contando justamente algo muy bonito que pasó, ¿no? El compromiso que acabo de tener con Rosita. Y también de ahí me quiero agarrar un poquito para ponerte un poquito más en contexto de estas dos palabras. Porque creo que en algún momento de mi vida sentía que ya no iba a tener una relación, sino que ya me iba a quedar. Y tú vas a decir, ay, estás bien joven, eso no va a pasar, ¿no? Puede haber gente con 40, con 50, con 60 años que les llega el amor, y lo he visto con cada uno de ustedes, lo he visto con amigos en el trabajo, lo he visto con un montón de personas, pero algo en mi interior que hoy en día lo puedo descifrar, que era el enemigo, me hacía creer que no era merecedor de cosas y de cosas grandiosas que tiene preparada Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces tú y yo no nos sentimos merecedores de cosas enormes? Nosotros somos los primeros que decimos, no estoy preparado. Hace poco recuerdo que justo tenía una plática con mi jefa y me decía, ¿sabes por qué la mayor parte del tiempo la gente no es promovida en sus trabajos? Y le decía, ¿por qué? Porque la gente se hace menos. Y cuando tú te haces menos, la gente se da cuenta. A mí me pasaba algo muy chistoso, porque yo les decía a mis compañeros del trabajo, yo trabajo hasta Santa Fe, y yo les decía a mis jefes o a mis líderes, no, es que yo voy hasta Catepec, entonces me hago 3 horas de regreso. Entonces pues mis jefes, imagínate, a lo mejor me querían ya promover a una posición mejor, pero decían, pobrecito, como se hace 3 horas, pues mejor que se vaya de una vez. Y contándote estas cositas que son muy banales, que son muy genéricas, que tú pudieras decir, ¿y eso qué tiene que ver con todo lo de Dios? Creo que así muchas veces la mayor parte de nuestras vidas se va transformando. Es decir, nosotros mismos empezamos a modificar los planes y propósitos que Dios tiene preparado para nuestras vidas. En pocas palabras, tú le estás diciendo a Dios que no, cuando Dios te está promoviendo y te está moviendo a cosas más grandes. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que acabamos de leer? Algo muy hermoso. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Vamos a hablar hoy de 2 conceptos especiales, inescrutable e insondable. Pero particularmente estas 2 palabras nos dan 2 cosas, sabiduría y ciencia. ¿Qué tan sabio eres el día de hoy para recibir la palabra del Señor? ¿O qué tanto nosotros ponemos en cuestión la ciencia de nuestro amado Padre Celestial? Es sencillísimo entenderlo. Y es que cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas, lo primero que nosotros empezamos a hacer es, en nuestra propia lógica y entendimiento, tratar de entender lo que el Señor está haciendo. Y es ahí donde entra este concepto. Ahí vamos a empezar a entender qué significan estas 2 palabras muy extrañas, ¿vale? Así que a los que les gusta anotar, creo que es buen momento para poder anotar qué significa la palabra
inescrutable, ¿vale? Así que la palabra inescrutable significa algo que no se puede comprender o entender completamente. Algo que está más allá de nuestra capacidad de análisis o de explicación. Justo ahorita que te vi, Chabelita, me acordé, porque a ti te había preguntado en uno de esos martes que cuando pensábamos acerca de Dios se nos venían un montón de palabras, pero para mí era inexplicable. Y esta es la palabra: Dios es inescrutable. Cuando tú tratas de ponerle cuando tú englobas a Dios en una palabra, te vas a perder y te limitas. Y te lo digo porque yo he tratado de hacer mis ejercicios de decir, voy a poner todas y cada una de las virtudes. Vamos a hacer un ejercicio súper rápido. Así de manera rápida, trata de decir una de las virtudes de Dios, ¿vale? Puede ser una virtud o puede ser una de las formas de cómo le decimos, como lo que dijiste tú de papito. Empiezo. Poderoso. ¿Cómo? Asombroso. Date cuenta, vamos 2 palabras. ¿Viste lo que pasó? Por allá, vamos 2 palabras y luego, y fuiste el ejemplo perfecto, porque era lo que quería que pasara. 2 palabras y alguien ya hizo, yo quería esa. Nos limitamos a entender la grandeza de Dios cuando hay infinidad de palabras. Y cuando tratamos de entender lo inescrutable que es Dios, ahí es donde nos perdemos, porque decimos, Dios es Dios, es papá, es papito, y nos quedamos ahí, ¿no? Exactamente, y empezamos a buscar conceptos y palabras. Cuando pasa este tipo de ejercicios, que es lo que me encanta, cuando estaba escribiendo esta prédica, de verdad me empecé a llenar así como de mucho, que siento que es algo que va a pasar ahorita con cada uno de nosotros, porque Dios nos está pidiendo eso. No te quedes en las orillitas. Es como cuando vamos al mar. Hay 2 tipos de personas: los aventados que se meten hasta el mar y los que se quedan en la orilla. Incluso hay otros que aún estando en el mar ni se meten al mar y se quedan en la sombrilla. ¿Qué tipo de persona eres? Supongo que para la presencia de Dios, todos y cada uno de los que estamos aquí deberíamos ser esos aventados que nos metemos. Oye, pero ahí hay tiburones espirituales, vamos a decir cosas que ni existen, ¿no? Tiburones espirituales, hay medusas espirituales, hay cosas malas allá. ¿Por qué me voy a ir a meter? No lo entiendas, no lo comprendas. Si se trata de Dios, o es todo, o es. No puedes estar a la mitad y decir, ay, no, es que como que sí sé nadar o como no sé nadar. No, el Señor te va a pedir todo. Siempre me gusta decir este concepto y siempre lo voy a asemejar con esto. Yo siento que cuando hablamos de Dios es como si fuera la mafia, pero es el mafioso más mafioso de todos. Es el mero, el que jamás va a perder y el que ha ganado todo. Porque con Dios o te metes, o mejor, ni te metas, ni le muevas. Y curiosamente pasa a nuestro alrededor. Si hay una persona que se mete a Cristo, si se mete a este movimiento mafioso del Señor, todos y cada una de las personas que están a nuestro alrededor, aún vengan o no vengan a la iglesia, empiezan a tener afectaciones. ¿Por qué? Porque perteneces a un ente espiritual, a un mundo espiritual, a un algo espiritual que está mucho más allá de nuestro propio entendimiento. Obviamente el Señor va a empezar a actuar, aunque tú no quieras, aunque el Señor o la señora o la persona o el hijo diga, jamás voy a creer en tu Dios. El Señor dice, es porque tú crees eso, porque tú tratas de entender en tu vano entendimiento que yo no puedo hacer eso, pero el Señor lo puede hacer todo. Absolutamente todo, ¿va? Entonces entendemos que la palabra inescrutable, una vez más, significa esto: no se puede comprender o entender completamente algo que está más allá de nuestra capacidad de análisis o de explicación, ¿vale? Ahora vamos a tratar de entender qué significa la palabra insondable.
Y la palabra insondable significa algo que no se puede medir, que no se puede explorar o que no se puede comprender completamente. En pocas palabras estamos diciendo que a Dios ni se le puede entender, ni se le puede medir, ni se le puede encasillar en ningún término. Dios, para pronto, es Dios. Si no te quieres meter en detalles y no te quieres quedar así como de ¿quién es Dios? Dios es inescrutable. Cuando tratas de medir, imagínate que tuvieras una barra aquí como de vamos a medir el poder de Dios. ¿De qué tamaño sería la barra? Eso, ya empezamos a entender. Pero si yo te hubiera preguntado lo mismo antes, hubieras dicho, no, pues más grande, más grande, más grande, más grande. Algunos otros pudieran decir, no, pues aquí no hay medición humanamente posible que pueda contener la grandeza del Señor. ¿Ok? Así que bueno, entendemos con estos dos conceptos que la sabiduría de Dios no tiene límites, que su grandeza no se puede medir y que sus planes, y esto es lo más hermoso de todo esto, que sus planes son más profundos de lo que tú y yo podemos imaginar. ¿Esto qué quiere decir? Tú y yo nos imaginamos nuestra vida ideal, pero el Señor tiene preparadas cosas mayores para ti y para mí. ¿No te quieres meter en broncas? Que se haga la voluntad del Señor en nuestras vidas. A veces nos gusta, a veces no nos gusta. Normalmente no nos gusta porque el Señor nos va a incomodar, nos va a inquietar. El Señor nos va a llevar a cosas más altas, más anchas y más profundas, ¿ok? Me encanta porque hay un versículo en Eclesiastes 3:11 que dice: el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y nunca lo va a entender. Pero en estos años, particularmente en este tiempo, en donde todos y cada uno de nosotros, y particularmente los más jóvenes, empezamos a tratar de entender cuál es la explicación de Dios, o de dónde nació, o de dónde vino, qué onda con Dios y todo esto. Cuando tú te metes en esa onda, y no estoy hablando teológicamente, simple y sencillamente como palomita, vamos a tronar. Porque mientras Dios es infinito, nosotros somos finitos. Estamos chiquitos a comparación de lo que el Señor está haciendo. Entonces, ¿en qué momento nosotros vamos a poder entender la grandeza de nuestro amado Padre Celestial? En ninguno. Pero aquí hay una cuestión y aquí hay un planteamiento que sí te voy a hacer, porque creo que es bastante importante. Porque hemos limitado entonces nuestra fe a lo que entendemos. Y esto no te lo digo yo, esto el Señor lo sabía, porque incluso está en su versículo. El Señor te dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces ¿tú qué le dirías a los problemas? Váyanse, ¿no? Hay una canción que siempre andamos cantando. ¿Qué le dirías a las situaciones, a las enfermedades? El Señor sabía que nuestro punto más débil se llamaba fe. Y hay un montón de historias. Me acuerdo, tan solo acuérdate que decían: no, hasta que yo no meta mis dedos en las manos de Jesús, yo no voy a creer que Jesús resucitó. ¿Necesitamos ver para creer? El Señor sabía que tú y yo íbamos a tener esa complicación de nosotros poder ver, sentir, escuchar. ¿Por qué nosotros hemos limitado nuestra fe a esas cosas que solamente entendemos? Ahí quédate pensándolo, porque creo que es una de las partes más importantes. ¿Va? Y con esto me gustaría darte 5 puntos que distribuí en toda esta prédica y que nos va a poder llevar de manera muy general para poder entender lo inescrutable y lo insondable que Dios es. El primer punto nos dice esto: Dios es profundo, sabio e inescrutable. Dios es profundo, sabio e inescrutable.
Hoy sí te voy a llevar a varios versículos de la Biblia. Normalmente tengo muy poquitos, pero hoy es pertinente, ¿vale? El versículo que vamos a leer es Isaías 40:28. Isaías 40:28. Y ya sabes, tú nada más apúntalo, yo te lo leo, para que estemos muy atentos a lo que el Señor va a hablarnos. Y la palabra de Dios nos dice así: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Y su entendimiento qué? No hay quien lo alcance. Que justamente estamos conectando con lo que te acabo de decir. Nosotros no podemos entender lo que el Señor, ni siquiera quién es Dios. El Señor no nos pide que lo entendamos. El Señor solo nos pide que lo sigamos. Nosotros vemos nuestro presente, mientras que nuestro amado Padre Celestial va a ver nuestra eternidad. ¿Cómo? Nosotros vemos nuestro presente, mientras nuestro amado Padre Celestial va a ver la eternidad. Es decir, Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. ¿A poco no es bueno o no sería bueno dejarle nuestros planes o nuestras vidas en sus manos? Es ahí donde volvemos a decir, entonces, ¿por qué solamente nos limitamos a creer en aquello que estamos entendiendo? Porque si Dios te dice mañana, oye, aviéntate de aquí arriba, vas a decir, oye, pero me voy a lastimar, ¿no? O es que no tengo seguro, o no sé, o sea, Dios de repente nos va a mandar a hacer cosas que están fuera de nuestro propio entendimiento. Y es ahí, me encanta justo, creo que mi primer prédica, y mi papá no me va a dejar mentir, mi primer prédica fue acerca de el sacrificio, ¿verdad? Porque estaba sacrificando aquí al Manolo. Sí, ya me acordé. De la historia de Abraham, cuando le pide que sacrifiquen a su hijo. Digo, Manuel no es mi hijo, pero ahí fue figura como ahorita Cedric. ¿Te imaginas que Abraham hubiera cuestionado en ese momento los planes de Dios? ¿Sí o no? Recuerdo que lo agarra y dice, bueno, tú me lo estás pidiendo. Ya de repente llega Dios y dice, bueno, tranquilo. Nada más estaba viendo si sí creías en mí, si sí ibas a hacer lo que yo te mandaba hacer. Ya te vi, ya vi que sí eres obediente, ya puedes dejar a tu hijo, pobre, el niño con toda la azúcar ahí. Ya todo blanco, ¿no? De que ya lo iban a petatear. Dios nos va a mandar a hacer cosas que están fuera de nuestro entendimiento. Siempre. Su conocimiento es mucho más grande. Y no solamente es grande, es perfecto. Es perfecto. ¿Cómo es? Y hay algo muy hermoso. Dios no tiene principio ni tampoco tiene fin. Su sabiduría jamás va a tener un límite. Y esto se nos revela por gracia. La sabiduría se va a revelar por gracia. ¿Va? Dios nos va a regalar sabiduría por gracia. Y la gracia se gana en una actitud en cuando tú y yo estamos conectados con el Padre. A veces nos la da por misericordia, cuando necesitamos salir de un lugar donde no necesitamos estar, cuando el Señor nos dice no estés aquí, no hagas esto, no hagas aquello. Pero normalmente siempre nos la da por gracia, ¿vale? Así que aquí apunté una frase que me encanta, que dice esto: cuando no entiendas lo que Dios está haciendo, recuerda que su sabiduría es perfecta. Él ve lo que tú no ves. Una vez más, cuando no entiendas lo que Dios está haciendo, recuerda que su sabiduría es perfecta. Él ve lo que tú no ves. Después de esto va nuestro punto número 2. Este es uno de mis puntos favoritos. Dios no pone barreras, todo el tiempo nos invita. Una vez más, el punto 2 dice: Dios no pone barreras, todo el tiempo nos invita. Y creo que este es un punto un tanto más específico para aquellos que hemos estado ya
avanzando en el camino del Señor. Y creo que hay unos momentos en donde decimos, creo que ya llegué a mi límite, creo que ya no puedo ir más allá, creo que el Señor ya no va a hacer más cosas conmigo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con Katy, ¿no? Ya es líder de artes y ella en su mente puede decir, ya no voy a llegar más allá de esto, ya llegué a lo máximo que puedo llegar, no puedo ser más allá. Dios normalmente siempre nos pone en lugares o en puntos donde nosotros creemos que nos están deteniendo, pero no estamos siendo detenidos, más bien nos está invitando, ¿va? Y aquí te voy a leer Jeremías 33:3, ¿vale? Que es uno de mis versículos también favoritos, que dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿vale? En pocas palabras estamos hablando de dos cosas. Si tú crees que ya llegaste al final, el Señor te dice pero para que conozcas el y sepas hacia dónde ir, tienes que clamar a mí. ¿Y qué? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, cuando tú y yo creemos que llegamos al punto máximo de nuestras vidas, el Señor te está diciendo, búscame más, necesitas más de mí. Y normalmente nos pone esa chispa o esa inconformidad o ese, me atrevo a decirlo, hasta espíritu de jactancia y de soberbia, en donde tú y yo decimos, ya, llegué a mi máximo, porque el Señor está diciendo, necesito más de ti. Todo lo que tienes ha sido por mí. Y así puede ser quitado. ¿Quieres más? Búscame más. ¿Quieres menos? No me busques. Tan simple y tan sencillo como eso. Pero vuelvo a repetirlo y es algo que quiero que me entiendas. ¿Te das cuenta cómo son cosas tan obvias que tú y yo sabemos y que no necesariamente tiene que venir cualquier líder, pastor, a decírtelo aquí enfrente de un altar? Pero que curiosamente no aplicamos en nuestras vidas. Tú lo sabes, yo lo sé. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Entonces, ¿por qué dejamos de buscar de Dios? Entonces, ¿por qué ante las adversidades y problemas lo primero que decimos, pero no conoces a alguien que me pueda ayudar con este problema? Es que es complicadísimo, el mejor abogado del mundo, el mejor doctor. ¿No conoces a alguien? Cuando caray, tenemos al mejor de nuestro lado. Tú y yo nos ponemos solitos a decir, Él no existe. Él no. ¿Cómo Él va a ser? Y por eso te contaba la historia de cómo Dios es tan inescrutable e insondable. Yo pensaba que no iba a llegar alguien a mi vida y llegó alguien a decirme, oye, ¿te quieres casar conmigo? A hacer cosas que en mi cabeza no estaban. Porque así es Dios. Así de hermoso es Dios. Hay una frase por ahí que decía, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Y se va a carcajear de risa. Y va a decir, este chavo tuvo que haber sido de estandopero. Porque Dios va a decir, voy a hacer cosas más grandes. Tú te estás limitando diciendo, quiero ser presidente de aquí de Catepec. Y a lo mejor el Señor va a decir, chavo, tú vas a ser presidente de México. No es algo que yo quiera, claramente. Pero así son las cosas. Tú piensas pequeño, el Señor te va a llevar más y más y más y más allá. Entonces, vuelvo a repetirlo, por eso me encanta esta frase. Cuando no entiendas lo que Dios está haciendo, recuerda que su sabiduría es perfecta. Él ve lo que tú no ves, incluso tu valor. Él sabe que nosotros valemos un montón. El problema es que tú y yo lo creamos. Y ahí es cuando empieza el Señor a obrar en cada uno de nosotros. Amén. Así que bueno, después de Jeremías 33:3 que decía, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces,
tenía esta parte que te dice así: hay cosas que Dios no nos ha revelado porque no las necesitamos saber para confiar en Él. Dios nos invita a confiar en Él aún en nuestro propio entendimiento. Tú no vas a creer en Dios cuando te muestre todo lo que es. El Señor necesita que tú le creas nada más. No es una relación, ¿cómo decirlo? En pocas palabras, no necesita mostrarte Dios su magnificencia y su poder para que tú le creas. El Señor todo el tiempo se está perfeccionando en ti y en mí, que es suficiente para decirle: oye Dios, pero ¿qué tienes preparado para mi vida como en 20 años? ¿Sí me voy a casar con Rosita? ¿Sí voy a tener unos hijos? Dime de una vez para saber si me caso o si no me caso. O sea, digo, cuéntale a Dios y Dios va a decir: no manches. Siempre me imagino, perdónenme, siempre es una figura que tengo de Dios. Yo sé que cada uno de nosotros vemos a Dios de una manera muy, muy, muy especial. Jamás lo hago con un tema de irreverencia a nuestro Padre, siempre lo hago con mucho amor y con mucho respeto, pero yo siempre siento que Dios anda riéndose conmigo y que es como mi mejor compa del mundo. Él y yo somos compas. Te amo. Y así contigo, que la relación con nuestro amado Padre Celestial sea excepcional, diferente, única. ¿Va? Por eso es que esta parte es como Dios diciendo: no te voy a decir todo lo que viene para ti, confía en mí. Confía en mí y todo va a estar bien. Si confías en mí, todo va a estar bien. Si no confías en mí, pues bueno, no te puedo garantizar que todo vaya a estar bien. Cuidaré tu vida, cuidaré tu familia, cuidaré tus bienes, pero es tu decisión. Y ahí es donde sale una de las palabras maravillosas que el Señor nos regaló a cada uno de nosotros, que se llama libre albedrío. Era tan fácil para el Señor hacer esto y que cada uno de nosotros nos postráramos delante del Señor, pero el Señor busca que tú y yo lo busquemos en espíritu y en verdad, por decisión propia, por convicción propia. No porque te dice: te voy a dar $1,000,000, porque las iglesias entonces estarían todas llenas de gente postrada en los altares diciendo: es que ese Señor Dios da millones de pesos, entonces me voy a postrar para que me dé $1,000,000. No, pues no se trata de lo que te vaya a dar, sino de lo que ya hizo por nosotros y de lo que seguirá haciendo por cada uno de nosotros. Amén. Y una de las cosas más hermosas, que lo decía el domingo: tú y yo nos escondemos de Dios. Dios jamás se va a esconder de nosotros, aunque tú y yo pensemos que se esconde. Es más fácil que tú y yo nos escondamos de Él a que Dios se esconda de nosotros. Dios nada más se nos queda viendo así como de: ay, Eli, pero así, calladito. Es cuando sentimos como: ay, por favor, Dios, haz algo. Diría por ahí Rosita y mi hermano: ¿por qué el que graba no hace nada? ¿Has visto esos videos? Cuando está grabando a alguien y está pasando algo horrible, y normalmente siempre vas a encontrar un comentario que dice: ¿por qué el que graba no hace nada? Y así es. Dios siempre va a estar viéndonos. Y no es que no esté haciendo nada, Dios está obrando. Claro que está obrando. ¿Sabes cómo? Está teniendo especial cuidado de cada uno de nosotros. Está cuidando tu vida, está cuidando tu alma, está cuidando tu espíritu. Ay, así que chiste, ni los veo. ¿Qué más quieres? Te está cuidando. Nos está cuidando. Y aquí es uno de los puntos más maravillosos, y aquí me voy a quedar un poquito en este punto, porque te contaba justamente en el momento en el que yo sentía que ya nadie jamás iba a ser nadie para mí, y cantaba la canción de nadie me quiere, nadie me ama, todos me... no me acuerdo cómo iba. Es que ya uno, cuando ya es cristiano, se le olvidan las canciones. Pero bueno, esa del gusanito que decía que te comías un gusanito. Ustedes la conocen, yo la conozco más Katy porque es más mi contemporánea. ¿Cómo era? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Ay, ya me acordé. Revelación. Bueno, cuando yo estaba en ese momento de mi vida, pasaba algo muy chistoso en mí.
Y digo chistoso para que no nos vayan a censurar. Empezaba a tener pensamientos de suicidio. Y muchas veces intenté atentar contra mi vida. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que estamos hablando? Un montón. Y te voy a decir por qué. Porque estuve a nada de que lo inescrutable e insondable que Dios tenía preparado para mi vida se cumpliera. Estuve a nada de que lo inescrutable que pasó hace 8 días, porque literal fue el martes pasado, como a estas horas, estábamos, sí, acepto. No sucediera. Y si tú me preguntas, porque nadie me ha preguntado, bueno, sí me han preguntado, pero yo no les contesto a nadie, ¿qué sentiste? ¿Y qué onda? ¿Y cómo fue? Cuéntanos y todo. Yo hoy ya les puedo decir, ¿quieres saber qué siento? Es inescrutable. ¿Por qué? Porque Dios estuvo ahí. Entonces vuelvo a retomar todo esto que te estoy diciendo. Lo más bonito de todo esto es que si tú y yo entregamos nuestra vida al Señor, el Señor va a cumplir cada uno de sus planes y propósitos a nuestras vidas. Y como lo que te acabo de contar, algo fuera de lo común, el Señor va a hacer cosas fuera de lo común de tu vida. Iglesia, lo que está pasando en mi vida, y te lo dije el domingo, quiero que pase en la tuya. Y no que te comprometas con Rosita, eso no. Las cosas sobrenaturales que pueden llegar a nuestras vidas, que jamás puedes imaginar, quiero que lleguen a tu vida. Y lo único que necesitas es confiar plenamente en el Señor. Decirle, Dios, haz lo que quieras conmigo. Hoy, pero te vamos a dar una repasada por toda la iglesia. Si lo necesito, heme aquí. Y si no lo necesito, heme aquí. Solamente Dios sabe por qué va a pasar cada una de las cosas en nuestras vidas. Solamente Dios. Así que creo que ese es uno de los momentos clave y particulares y hermosos de nuestras vidas, en donde nosotros le decimos, Dios, que se haga tu voluntad. No que se haga mi voluntad, que se haga la voluntad de Dios, que se cumpla lo inescrutable en nuestras vidas. Y ese es un clamor y spoiler para ti. Ese es un clamor y una oración que estaré haciendo desde ahora y hasta el fin de mis tiempos, clamando por ti, que Dios, el Dios inescrutable, cumpla sus planes y propósitos en nuestras vidas. Amén. Así que bueno, ¿estás dispuesto a buscar a Dios más allá de lo lógico? ¿Estamos dispuestos a desarrollar una fe que sea inescrutable? ¿Estamos dispuestos a no solamente tener una fe como un granito de mostaza, sino a ir mucho más allá de todo esto? Es un reto. Y estos retos, bien lo dice su palabra, solamente los valientes lo arrebatan. Así que hoy creo que es un tiempo de confrontación, de llenura, pero sobre todo en donde nosotros podemos entender que Dios nos está llamando a decirnos, hijo, hija, no necesito que sigas teniendo el mismo nivel de fe que tienes. Necesito más. Quiero más, porque te voy a dar más. Y es como si fuera un recipiente. Cada uno de los que estamos aquí somos un recipiente de 350 mililitros. Y el Señor te dice, necesito que te prepares para que te dé un garrafón de 20 litros. ¿Estás listo o no estás listo? Van a decir algunos, y normalmente el Señor habla así. Y la respuesta es igual como pasa ahorita. Amenes a secos, amenes a lo lejos, amenes diciendo, no, con convicción, con realidad. ¿Estamos listos para ser llenos del Espíritu de Dios? Si estás listo, amén. Si no estás listo, no lo digas. Pero algo sí te voy a decir, el Señor te va a llenar, aunque tú le digas que no. Te va a llenar, te va a llenar, te va a llenar, te va a llenar. El Señor quiere que estemos preparados para recibir todas las bendiciones. Y que no se te empiecen a caer cada una de todas las bendiciones por todos los costados. Porque así ha pasado muchas veces en nuestras vidas. El Señor empieza a derramar
Y a darte, y a darte, y a darte, y a darte. Y de repente dices, Dios, ¿qué pasó con cada una de esas bendiciones? ¿Sabes qué pasó? No estabas preparado para recibirlas. No habías cambiado tu botecito de 350 mililitros por el de 20 litros. Y por eso todas las demás se te cayeron. Y solamente en tu cabeza fue, ay, qué bonito cuando danzaba y tenía 20 años y podía brincar mucho. Ay, qué bonito cuando tenía tiempo para venir a la iglesia. Ay, qué bonito cuando tenía tiempo para poder ensayar con los jóvenes. Ah, qué bonito cuando... Qué bonito, pero ¿qué hemos hecho, iglesia? Nada. Y es ahí donde empieza lo doloroso. Porque de repente fue este año cuando empezaron a partir las personas, que de repente empiezan a aparecer recuerdos y dices, chale. Y era la hermanita que me preparaba los huevitos a la peña. Y dices, ¿en qué momento pasó tanto tiempo? ¿Y en qué momento no me puse a cuentas con Dios? ¿Y en qué momento no pedí perdón por las cosas que hice? Esta prédica, cuando la estaba escribiendo, fue una confrontación también muy, muy, muy fuerte para mí, porque hemos perdido mucho tiempo, iglesia. Y creo que uno de los dolores que pude sentir de manera directa, normalmente el corazón de mis padres, de mi papá y de mi mamá, está muy conectado al mío. Pero sentir lo que sienten, mi iglesia, duele un montón. Y hace poco era justo lo que sentía, no por lo que Dios ha hecho en mis papás. La palabra dice, bástate de mi gracia. Yo sé que Él es refugio, fortaleza, prosperidad, salud, bendición para mis padres, pero justo la parte de saber que Dios ha sido tan bueno y tan fiel con cada uno de nosotros, y que nosotros simple y sencillamente no somos igual que Él, que hemos dejado por basura muchas veces lo que el Padre ha hecho con cada uno de nosotros, ha sido triste, ha sido doloroso. Y es ahí donde me pregunto y me cuestiono, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Por qué hemos cuestionado cada uno de los planes y propósitos que Dios ha preparado para este lugar? Y no hemos dejado que el Señor se perfeccione en cada uno de nosotros. Porque a 10 años yo jamás me hubiera imaginado que seguiríamos como estamos. Yo me hubiera imaginado que las cosas estarían más grandes, que seríamos muchas más personas. Y después dices, ¿y si el problema somos nosotros? ¿Y si el problema eres tú? ¿Y si el problema soy yo? ¿Y si el problema es alguien de aquí? ¿Y sabes cuál ha sido el problema? Porque justo mientras escribía toda esta prédica, recibía las respuestas. El problema ha sido que no hemos confiado en Dios. Medio creemos, medio confiamos, medio somos líderes, medio somos pastores, medio venimos, medio nos comprometemos, medio. Y por eso es que te decía, es una confrontación fuerte, porque el Señor nos está pidiendo todo. Cada uno sabrá que es su todo. Ahora, no te quedes con lo que yo te digo hoy. No quiero que mañana vayas a decir todos los que están aquí, oye, ya renuncié a mi trabajo, porque el pastor Ian ayer dijo que le diéramos todo a Dios. No, cuestiónaselo a Dios, pregúntale a Dios. ¿Quieres paz y tranquilidad? Dile a Dios, Dios, no sé qué onda con mi vida, pero tú sí.
dímelo. No necesito entenderlo. Dame la guía y la dirección. No necesito saber qué va a pasar. Solo hazme sentir paz y tranquilidad. Dame un descanso. Permíteme saber que lo que estoy haciendo, o lo que voy a hacer, o a lo que sea lo que me vas a mandar, es bueno, agradable y perfecto, y se está cumpliendo tu santa y perfecta voluntad. Y aquí me voy a tomar el atrevimiento a decirte esto. Soy una persona que es muy planificadora, sumamente planificadora. Cada paso que doy lo tengo planificado. Pero desde que tengo una relación con Rosita, y desde que Rosita hizo lo que hizo el martes, te puedo decir que no sé qué viene adelante. De verdad no sé qué viene adelante. Y ayer que estaba platicando con mi hermano unas cosas, le decía: lo único que sí sé es que si Dios está conmigo y con ella, todo va a estar bien. Y creo que ahí está el clímax de esta prédica. El Señor necesita que dejes de entenderlo. El Señor necesita que te entregues a Él. Oye, pero no tengo dinero. Entrégate a Él. Oye, pero no tengo trabajo. Entrégate a Él. Oye, pero me estoy muriendo. Entrégate a Él. Oye, pero mis sueños, mis anhelos, mis deseos, entrégate a Él. Y entonces si te entregas a Él, créeme, seguramente todo va a estar bien. Porque el Hijo de Dios no es hombre para mentirnos. Y si tú y yo confiamos y creemos en Él, todo, absolutamente todo, va a estar bien. Para esto, recuerdo justamente en este versículo que, no es cierto, te voy a decir el punto número 3, que dice así: Dios es paciente, se revela progresivamente. Dios te va a ir dando más y más y más conforme tú te vayas dando. No te puede dar todo de jalón. Simple y sencillamente no aguantaríamos, nos moriríamos. Dios necesita darse de poco en poco en ti, porque necesita que tú creas más y más y más y confíes más y más y más y más, ¿vale? Para esto hay un versículo en Juan 3:7, que es algo que está pasando Jesús con Pedro, y que le dice Jesús a Pedro: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. En pocas palabras, lo que estás viviendo el día de hoy tiene un plan y propósito. Llámese malo o llámese bueno, cada cosa que estás viviendo el día de hoy tiene un plan y propósito. Y hoy Dios te dice esto, y tápate un oído para que no se te salga. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Eso te lo dice Dios hoy. No lo entiendas. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Pedro no entendía qué estaba pasando en ese momento, pero la revelación sobre la vida de Pedro vino después. Dios se va revelando progresivamente. Vuelvo a repetirlo, necesita de poco en poco para llegar a su infinita e inescrutable misericordia y amor y poder y todas estas cosas poderosas que tiene. Ahora, Dios actúa primero y explica después. Lo que hoy parece confuso, mañana puede ser testimonio y un gran aprendizaje. Dios actúa primero y explica después. Lo que hoy parece confuso, mañana puede ser testimonio y un gran aprendizaje. Y para muestras, puedes escuchar un montón de prédicas los martes de cada uno de mis hermanos, de mi papá, mías, de cada persona que se pone aquí a decirte: me pasó esto, no quiero que vivas esto. Dios va a hacer su obra para que después vengas y le prediques al pueblo lo que necesita. Porque te apuesto que cada martes que alguien se ha parado aquí has aprendido muchísimo. Y no es que no aprendamos con papá aprendemos un montón. Pero también puedes escuchar las prédicas de cada martes de cada uno de los hermanos diciendo: wow, tan grande o tan chiquito, y me está enseñando. Y así es Dios. Dios siempre nos va a enseñar de maneras inescrutables.
Hoy te quiero dejar súper clavada esas dos palabras: insondable e inescrutable. Y que Dios siempre sea inescrutable. ¿Qué está pasando? No tengo idea, pero es Dios. No tengo idea, pero que pase lo que tenga que pasar. Y justo aquí me da mucha risa porque Dios obra aún incluso en nuestra soberbia, aún incluso en nuestra irreverencia y aún incluso en nuestra falta de fe hacia Él. Y como esto, te puedo decir que cuando hice mi examen de la prepa, yo solo recuerdo que tenía intención de irme a un concierto. Ya te lo he contado muchas veces. Estaba el Vive Latino. Según yo me iba a ir a reventar porque no era cristiano en esos puntos. Mis papás eran muy cristianos, yo no era cristiano. Decía, la vida loca. ¿Y qué pasó en el Vive Latino? Pues me fui a encontrar una banda cristiana que se llama Rescate, Quitamancha. Ellos, ¿vale? ¿Qué onda? ¿Por qué en el Vive Latino? Dios es inescrutable. Hoy es la palabra. Hoy entiendo que toda mi vida ha sido inescrutable. Dios me ha encontrado en los lugares más recónditos y en aquellos en donde jamás me hubiera imaginado que Él estuviera en mi vida. Dios ha sido así en todo tiempo y en todo momento, inescrutable. Y antes de llegar a ese concierto, yo sí me acuerdo perfectamente de lo que hice. Estaba en mi examen de Comipems y le dije: Dios, no me interesa este examen, pero sí me interesa mi futuro. Que se haga tu voluntad. ¿Y sabes qué fue lo que hizo este hijo de Dios? Se puso a rellenar las preguntas de su examen así. Ojo, jóvenes, para los que vayan a hacer su examen de la preparatoria, no hagan eso. Ya ese examen ya fue hace 20 años. Ay, 15 años. Ya no es el mismo examen. Pero date cuenta en algo que le dije a Dios. Yo solamente le dije a Dios: que se haga tu voluntad. No me interesa este examen, que se haga tu voluntad. Pero te lo vuelvo a repetir, aún en mi reverencia Dios me cuidó y me puso en lugar de príncipe. Porque ¿qué pasó? Me quedé en mi elección. ¿Qué quería? CCH Vallejo. Ojo, también en esos entonces pedían muy poquitos aciertos. Me pedían 75 aciertos. Hoy en día te piden como 100 y tantos. Por eso te digo, ni lo practiques, ni lo hagas, porque no te vas a quedar. Si lo quieres hacer, aparte de orar, prepárate. Que quede claro, prepárate. Estudia y prepárate. Ya di el spoiler, ahí lo tienes que ver. Pero en pocas palabras, y regresando a lo que te decía, era eso. Aún en medio de nuestra soberbia, aún en medio de nuestra jactancia, aún en medio de nuestra no creencia al Señor, el Señor siempre está fiel y justo con nosotros. ¿Qué era lo que te decía hace rato? Es la mafia. Si uno está, todos estamos afectados. Y en ese momento, ¿quiénes estaban? Mis papás. Mi mamá, que era una mujer que hasta la fecha, y mi papá no se cansa de predicarlo, una mujer de fe y de oración constante. Mi mamá, nada más porque no somos cristianos desde que nací, porque yo creo que mi mamá hubiera nacido orando y en su vientre hubiera estado orando, de verdad, porque mi mamá está orando todo el tiempo. Luego está durmiendo y sí es cierto. Amén. Dices: Dios, ya. Pero qué inescrutable y qué bonito, porque pone un ejemplo de lo que tendríamos que hacer. Vuelvo a repetirlo, cada uno de nosotros vemos a Dios de maneras diferentes. Qué bonito que para mi mamá sea una relación y una conexión constante. Hoy anhelo eso. Y fue también lo que fue mi papá, el sentir de lo que te decíamos hace unos instantes, lo que sucedió con Rosita la semana pasada, y el ver a mis papás. Todos y cada uno de ellos son inspiración para esta prédica. Que Dios nos está diciendo: vamos más allá. No te compares. No tienes que llegar a mi altura. Yo me voy a equivocar un montón de veces, ni me tienes que ver. Yo soy bien irreverente. Mi papá, ni se diga. Si nos ponemos a decir todos sus errores, soy su hijo.
Mi mamá igual, Rosita, todos y cada uno de nosotros. Es más, para pronto. Si nos ponemos a decir nuestros errores, nadie se va al cielo el día de hoy. ¿O sí? Vean a Dios. Que Dios sea el centro, que Dios sea lo primordial de cada uno de nosotros. Él es nuestra medida y la relación que tenemos con Dios va a ser diferente para cada uno de nosotros. No queremos recibir lo que papá está recibiendo ahorita, porque te lo vuelvo a repetir, tan solo te lo dije hace unos instantes. El dolor que sentí en la semana, dije, y cuando preparaba la prédica decía, ay, Dios mío. Y que creo que, por ejemplo, acá Emma en algunos momentos lo ha sentido, o a lo mejor tú tan solo. Digo, no vamos tan lejos. Cuando sentimos que desfallecemos, que ni podemos con nuestras vidas, ahí está, prueba de ello. Así que, aunque no veamos el plan completo, Dios ya escribió el final de nuestra historia. Dios jamás va a cambiar la situación. Voltea con el que tienes a un lado y dile, Dios no va a cambiar tu situación. Otra vez, Dios no va a cambiar tu situación. Díselo. Y otra vez, para que le quede bien claro, Dios no va a cambiar tu situación. Ahí te va el spoiler. Te va a cambiar a ti a través de tu situación. Te va a cambiar a ti a través de tu situación. Iglesia, eso es aún más poderoso. Él necesita que tú y yo seamos transformados. Él no necesita cambiar una situación en la cual puede hacer así. Está muriendo de cáncer, sano. Porque para Dios nada es imposible. No tiene trabajo. No tiene dinero. Dios te va a transformar. Y por eso permite que en nuestras vidas tengan ciertas complicaciones para que tú y yo digamos, necesitaba de Dios, ¿verdad? Pues sí. Y vuelvo a repetirlo, dame tú la razón. Son cosas que sabemos. Llegamos a Dios porque necesitamos de Dios, porque cuando nos pasa una situación nos vamos de Dios. Y eso le pasa al 99.9 de los cristianos en la iglesia de Cristo. Digo, no tengo un estudio que lo compruebe, pero tampoco tengo dudas, porque lo he visto muchas veces. Así que en lo lógico, si nos acercamos a Dios porque necesitamos de Dios, entonces no te alejes de Dios cuando vengan con problemas. ¿Ok? Así que una vez más te lo vuelvo a repetir, aunque no veas el plan completo, Dios ya escribió el final de tu historia. Dios no va a cambiar tu situación. Dios te va a cambiar a ti a través de tu situación. ¿Vale? Y para que esto suceda, hay dos palabras importantísimas que Dios necesita desarrollar en nosotros, que es el punto 4. Y el punto 4 se llama humildad y sabiduría. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que necesitamos ayuda. Porque no siempre va a venir Dios bajando, ya te ayudé. No va a bajar así. Normalmente te ayuda de las formas más inescrutables. De repente el menos cristiano del mundo va a llegar a decirte, oye, me sobró comida, toma. Y a lo mejor tú no habías comido toda la semana. Y tú, caray, pues ¿quién le dijo esto? ¿Cómo que quién? Pero es que es el menos cristiano del mundo, de verdad, hasta es adorador de la muerte. Si Dios quiere ocupar a cualquier persona, lo va a hacer. Y es ahí donde tú y yo tenemos que ser lo suficientemente humildes y sabios para entender lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Amén. Así que Proverbios 1:7 nos dice esto: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una vez más, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y ojo, hay que entender bien este concepto. Cuando nos hablan acerca del temor de Dios, no es que Dios te va a decir hola y tú, ¡ay, Dios! No, eso no es tener temor de Dios, ¿vale? Tener temor de Dios es que nosotros podamos cumplir sus estatutos como Él nos los está mandando a hacer. Sus lineamientos, sus mandamientos. El ser obedientes, en pocas palabras. Eso es tener temor de Dios. Si tú y yo no somos obedientes a nuestro amado Padre Celestial, entonces no estamos teniendo temor de Dios. Entonces digo, nada más para que quede claro, temor de Dios no es que Dios baje y te diga ¡bu! Y tú digas ¡ay! Ya, le tuve miedo a Dios. ¿No? Nosotros tenemos que tener humildad. La humildad espiritual no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto descansas, confías y te abandonas en Dios, ¿vale? Aquí no se trata de que yo soy muy humilde porque he ido a todos los servicios y porque tengo todas las clases del pastor y no me pierdo ningún compromiso del pastor y clases de matrimonios y de liberación espiritual y yo ya arracanda barashir y todo chido. No. La humildad espiritual se mide por cuánto descansamos, confiamos y nos abandonamos en Dios. En pocas palabras es decirle, ¿quieres saber quién es humilde en el Señor? Lo vas a saber cuando alguien que le está pasando muy mal le va a decir, Dios, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Reconocer que no lo sabemos todo nos posiciona en un lugar, en el lugar de recibir más de Dios. Si tú le dices a Dios, Dios, no lo sé, Dios te va a dar más. Y esto no solamente es con Dios, esto incluso pasa en las escuelas. Si tú le dices a tu maestro, oye maestro, no sé hacer esto, el maestro te va a dejar seguramente ejercicios para que sepas hacer eso. Ay, ¿por qué? Pues para que lo sepas hacer. No te va a decir, ay pobrecito, te voy a pasar con 10. No, te va a poner el problema para que lo sepas resolver. Y para que una vez que lo sepas resolver, cualquier problema que venga hacia adelante ya no digas, es que no lo sé hacer. ¿Vale? Entonces, reconocer que no lo sabemos todo nos posiciona en un lugar de recibir más. ¿Vale? Aquí te voy a hacer una pregunta. ¿Estamos buscando respuestas de Dios o estamos buscando a Dios? ¿Estamos buscando respuestas de Dios o estamos buscando a Dios? La fe no es tener todas las respuestas, es tener la humildad de decir, no entiendo qué está pasando, pero confío en Dios. Y es ahí donde está esta parte. Porque vuelvo a repetirlo, creo que la iglesia está muy dividida en estas dos partes de decir, o estoy buscando respuestas de Dios o estoy buscando a Dios. Porque si hay gente que viene buscando respuestas de Dios. Dios, ¿por qué murió tal persona? Dios, ¿por qué me quedé sin trabajo? Dios, ¿por qué me dejaron? Dios, ¿por qué esto? Dios, ¿por qué aquello? Exacto. Y es ahí donde Dios te dice, ¿quieres saber? Pregúntame para qué. Y cuando tú preguntas para qué, entonces todas tus preguntas que son aquí como de, ay, pobrecito de mí, te posicionan en un lugar en donde dices, ¿para qué? Porque Dios seguramente te va a decir, para que te acerques más a mí. ¿Y quién eres tú? ¿Y cómo te busco? ¿Y cómo te oro? ¿Y cómo te adoro? Y vamos creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo. Así que siempre pregúntate esto: o estamos buscando respuesta de Dios o estamos buscando a Dios. Esta es una de las preguntas que yo normalmente siempre me hago cuando yo tengo algún cuestionamiento con Dios o algo está saliéndose de mi control. Es así como de, a ver, ¿necesito una respuesta de Dios o estoy buscando de Dios? Si me doy cuenta que estoy buscando una respuesta de Dios, automáticamente ceso esa pregunta y busco más de Dios. Este es
se pudiera decir, un tip que te comparto para que tú también lo puedas hacer. Antes de pedirle algo a Dios, antes de cuestionarte todo esto, pregúntate esto: ¿estoy buscando respuestas del Señor o estoy buscando a Dios? Antes de cualquier petición, tú pregúntate esto: ¿es porque quiero una respuesta tuya o es porque te estoy buscando a ti? Si lo estás buscando a Él, entonces vete con todas. Vete ahí como gordita en tobogán, porque entonces vas a recibir bendición. Pero si estás ahí solamente buscando respuestas, alto, frénate, porque te vas a ir a estampar de la forma más horrible, ¿vale? Y finalmente, el último punto, que es mi punto favorito, que es mi punto más especial, y que ahí es donde vamos a profundizar aún mucho más en todo esto. Aún en medio de todos estos puntos que te he dicho, creo que hay momentos donde tú y yo, por más que nos den todas las explicaciones, no entendemos. Y era lo que te ponía como ejemplo al principio, que decía: ¿por qué si yo oro, no está Dios haciendo algo para mí? ¿Por qué si yo estoy sirviéndole aquí, Dios no está conmigo? ¿Por qué si soy hijo de pastor, Dios no me bendice? Y te empiezas a preguntar y cuestionar un montón de cosas. Y este punto es mi punto favorito. Amo este punto porque es el punto 5, que dice: cuando no entiendas nada, adora. Que yo creo que lo vería desde ese punto al principio, ¿sabes? Pero lo dejé al final porque es como esa señal de los incendios que dice: rómpase en caso de incendio. Yo siempre lo veo de esta forma. Cuando no entiendo absolutamente nada, mejor doblo mis rodillas y me pongo a adorar. Y aquí hay un versículo hermoso que dice Habacuc 3, 17, 18: aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré a Jehová. Porque nosotros estamos buscando: Dios, dame respuestas. Pero hay momentos donde simple y sencillamente las cosas no van a suceder, porque no necesita Dios que sucedan. Dios necesita que lo adores, que te entregues, que lo busques. Y si lo buscas, entonces todo lo demás vendrá por añadidura. La adoración más pura no nace del entendimiento, sino de la redención de la adoración. La adoración más pura no se cuestiona: ay, es que le voy a pegar a mi hermano. Ay, es que ¿qué van a decir de mí si me pongo a gritar, a llorar y hago un berrinche aquí? La adoración más pura no se cuestiona nada, simple y sencillamente fluye. No se detiene, no la puedes detener. Y creo que ese es uno de las cosas más especiales que tenemos que tener por clamor en la iglesia. Que el fuego del Espíritu Santo descienda en este lugar, y cada uno de los que estamos aquí, de los que nos están viendo, de nuestras casas, de nuestros hogares, seamos llenos de ese fuego del Espíritu Santo. Que tú digas: no entiendo qué está sucediendo, pero tengo muchas ganas de llorar, tengo muchas ganas de gritar, tengo muchas ganas de reír, tengo muchas ganas de danzar. Que haya un avivamiento. ¿Y sabes por qué se dan los avivamientos, iglesia? Porque hay gente que no entiende qué está pasando, pero le dice: Dios, que se haga lo que tenga que pasar. Y yo te voy a decir algo que fue lo que sentí mientras escribía esta prédica. Este lugar va a ser insuficiente. Este lugar va a ser insuficiente. Yo no le entiendo, ni siquiera sé cómo le vamos a hacer. Empieza a pasar. Llegan los pelones de Cristo, por acá las princesas de Dios. Digo princesas de Dios porque, si no saben, el hermanito casi tiene puras familia que son mujeres. Entonces, los pelones de Dios, las mujeres de Cristo, las princesas de Dios, la iglesia en general. Pero, chido, pero ¿qué estamos haciendo tú y yo?
Porque eso ha sido por voluntad del Señor. No ha sido, es que nosotros estamos orando, ¿verdad? Está orando mucho el pastor, está orando mucho la pastora. Por eso, no. Eso ha sido por misericordia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Llegará el momento en donde, justo recuerdo que mi mamá decía que tenía una visión donde mi papá y mi mamá ya están viejitos, sentados en la esquina, viendo cómo Manuel y yo estamos ministrando a la iglesia. ¿Sucederá? Que sea inescrutable. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cuándo? No lo sé. Pero lo que sí te voy a decir es esto: que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y si tú quieres formar parte de todo esto tan indescriptible, solamente déjate fluir en el Señor. El Señor lo único que necesita es eso: que no lo cuestiones, que no le preguntes, que no digas sino que fluyas. Y el Señor va a hacer. Con todas las cosas que tengas, con todas las cosas que no tengas, el Señor va a hacer. Porque cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, Dios lo único que necesita es que lo adoremos. Así que nuestra adoración no va a depender de lo que Él haya hecho por nosotros. Nuestra adoración no debe depender porque me pidieron compromiso. Mi adoración no tiene que depender porque me dieron un trabajo. Mi adoración tiene que depender de que tengo una relación sana con Dios y de que estoy agradecido con Dios. Así que hoy ahí en tu lugar me gustaría hacerte estas preguntas, y mientras te hago estas preguntas, si tú necesitas al Dios inescrutable del que el día de hoy predicamos, te invito a que rompamos el esquema y los moldes. Y si te quieres postrar aquí, te puedas postrar. Y si te quieres tirar, te puedas tirar. Y si quieres clamar, que eso es lo que más ha necesitado el Señor en estos tiempos, podamos clamar. Porque hoy lo único que necesitamos ante toda situación es que: Dios, no te entendemos, pero sí te quiero adorar. Y te quiero adorar con todo mi corazón. Que no haya pena en cada uno de nosotros, sino al contrario, que podamos conectarnos en espíritu y en verdad, y que podamos ser llenos de ti el día de hoy. Así que si tú estás enfrentando algo que no entiendes, si te sientes frustrado por no tener todas las respuestas, hoy te invito a que nos rindamos por completo a Dios. Y como dice su palabra en Salmos 23:4, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, Señor, porque tú estás conmigo. Así que hoy, Padre, si estamos en momentos de incertidumbre, Dios no nos ha abandonado. Si estamos esperando respuestas, Él nos ofrece su presencia, Señor. Si estamos cansados, el día de hoy el Padre nos invita a descansar en Él, en su presencia, en su amor, en su favor y en su gracia. Hoy el Padre nos invita a descansar en Él. Y en este descanso saber que su presencia, su favor y su gracia está con cada uno de nosotros. Hoy, en ese silencio que el Padre muchas veces tiene para con nosotros, se está preparando para la gran bendición que viene para ti y para mí. Gracias, Padre, porque hoy sabemos que eres mucho más grande de lo que podemos imaginar.
Aunque no entendamos tus caminos, sabemos que eres bueno. Enséñanos a adorarte aún en medio de las adversidades, no solo cuando entendemos todo y sabemos que todo está bien, sino también cuando no tenemos control de las situaciones, cuando todo está fuera de nuestras manos, cuando no hay explicaciones, cuando todo parece perdido. También permítenos buscarte y adorarte. Gracias porque hoy sabemos que tú te nos revelas y que lo insondable e inescrutable llega a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Así que hoy, como si recibieras algo y lo llevaras para tu corazón, recíbelo y dile gracias, Dios. Porque aunque no te entienda nada, tú estás aquí conmigo. Que se haga tu voluntad en mi vida, en mi familia, en mis generaciones, en tu iglesia, en este lugar y en toda tu creación. En el nombre de Jesús. Y hoy juntos decimos amén y amén. Y una vez más, amén y con todo tu corazón, amén porque el Señor es bueno, fiel y justo por siempre y para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Démosle una gran ofrenda de palmas a nuestro Dios. Tenía desde el día de ayer la inquietud de lo que Pastor Ian iba a compartirnos. Dios es perfecto en todo. Hace 15 días yo prediqué. Hoy predico hoy. Pero hace 15 días no me tocaba a mí, le tocaba a él. Hoy me tocaba a mí. Pero Dios sabe por qué. ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la palabra? Dios es un Dios inescrutable e insondable. Dios sabía el momento de esta predicación y el motivo. Y en la mañana que le digo que desde anoche le estaba con la inquietud, le preguntaba a Dios, ¿cuál es el tema que dará? Porque hay un tema muy especial para el domingo, de acuerdo a lo que hemos venido compartiendo los fines de semana. Pero el tema de hoy me llamó la atención. Hace un ratito llegaba con la pastora Rosy y le decía, Dios está preparando a esa iglesia para el domingo, porque el domingo va a haber algo muy especial. Amén. Así es que el domingo venga con el pensamiento inescrutable, insondable, porque Dios va a hacer algo sobrenatural. Amén. Porque a veces queremos razonar la palabra. ¿Cuántos hemos intentado razonar la palabra? Buscarle la lógica, ¿no? Yo era así. ¿Por qué? Y a Dios nunca hay que preguntarle por qué. A Dios siempre hay que decirle ¿para qué? ¿Para qué es esto, Señor? Y me llamaba la atención cada punto que refería el pastor Gerardo, la pastoría, y veía el rostro de dos o tres, ¿no? Como que les estaba hablando personalmente en cada punto. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ahí? ¿Alguien le habló en algún punto? Levante la mano. 1, 2 o 3 o los 5, ¿eh? Pero sí a alguien nos habló de alguna otra manera, en alguno de esos puntos. Y le decía, ¿cómo es Dios de bueno y de preciso? Efectivamente vienen, y son los tiempos en los que Dios nos dijo, es momento y es tiempo. Si mi iglesia no ha entendido, yo los haré entender. Yo le pregunto, ¿qué va a pasar con esos varones que están llegando? ¿Qué va a pasar que ya empezaron a llegar sus familias? Y se percató que el domingo llegó una familia de ellos. ¿Y qué va a pasar dentro del próximo domingo que vengan 2 o 3 familias de ellos? ¿Y qué va a pasar con la familia de Juan Manuel y de Lupita? Que van a incluir a otros 4. Primero llegó él, después llegó su esposa, después llegó con una de sus hijas.
Ahora llegó con sus otras hijas, su hermana y su sobrina, y dijo, pues a lo mejor dentro de 8 días vienen otros 4, y a lo mejor dentro de 15 días vienen otros 20. ¿Ya estamos preparados para recibirlos? Porque a veces le damos gloria a Dios. Ay, gloria a Dios que está llegando gente. Y dice Dios, ¿y tú ya estás preparado o sigues en las mismas? Y para esto, bueno, pues el domingo tenemos algo muy especial. Amén. No me queda más que decirle a Dios, sigue de una manera inescrutable, Señor, e insondable. Yo no busco la razón ni la lógica, yo tan solo quiero estar en tu presencia. ¿A alguien le gusta estar en la presencia de Dios? ¿Se fija que desde que empezó? Le decía al pastor, bien, 5 minutos. ¿Cuánto dura esa última? 15, pon 5 minutos. Yo creo que si nos hubieran puesto los 15, ahí sí hubiéramos permanecido. Y estoy esperando los tiempos en donde no predicábamos, nos íbamos de lleno con la adoración, y había momentos en que era pura adoración y no había nada de palabra. Y el Espíritu Santo ministraba, había liberación, había sanidades, había cosas sobrenaturales. Y creo que estamos llegando a esos momentos, ¿sí? Entonces prepare su corazón, prepárelo. No razone, no cuestione, no dude. Aquellos que por alguna circunstancia la economía no está bien, no dude. Por su salud está mal, no dude. Su relación conyugal está mal, no dudes. Si tienes un llamado ministerial, no dudes. Adora, que fue la última parte. Adorar es decirle a Dios, Señor, estoy en tus manos y haz lo que tengas que hacer. David, antes de vencer a Goliat, se metió a adorar a Dios. Y eso es lo que tendríamos que hacer. Moisés, antes de abrir el mar, entró a adorar a Dios. Abraham, antes de poder levantar la daga, hágase tu voluntad, Señor. Y a veces nosotros, ¿verdad? Cuando no tenemos dinero, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué onda? No dejamos que Él haga la obra. Deje que Él haga las cosas. Amén. Los martes no había más que 2 pelones, mi esposa y yo. La verdad, se lo estoy diciendo. Después de la pandemia no pasaba nada. Llegó Emma, su esposo, llegó su hija. De repente llegaba uno que otro y nos sentíamos contentos porque éramos 6. Gloria a Dios. ¿Te acuerdas, Paquito? Y de repente decíamos, y sabe que venía el enemigo y ocupa cualquiera, ¿eh? Y llegaba el liderazgo y decía, pero te estás desgastando, pa. Mejor solamente los sábados, los domingos, y ya. ¿No? Así le tengo que predicar a las sillas. Yo nunca le prediqué a las sillas solas. Pregúntame, ¿entonces a quién? Pues a los ángeles. ¿Llegaban ángeles? Chabela, ¿te acuerdas ahí en el Cárcamo? Una iglesia muy chiquititita, de verdad. Y de repente un día empezamos a oír un cántico de Chihuahua, ¿y era ese cántico? Y al fondo estaba un señor. Y así abrí los ojos, dijo, porque era un cántico tan especial que cuando terminé le dije, oiga, hermano, qué bonito canta. Dice, ni cantó, pastor. Y entonces eran los ángeles. Y cuando oigo la grabación, eran ángeles los que estaban en ese lugar, adorando y alabando a Dios, porque la iglesia no lo hacía. La iglesia argumentaba, ¿por qué no nos llenamos? ¿Por qué somos poquitos? La pastora siempre cuestionaba el por qué, el por qué, el por qué, el por qué. Llegó a tal nivel que fue cuando se abrió la casa de Chabelita. Y en casa de Chabelita, y espero que esto lo vuelvas a meditar junto con tu esposo, hubo señales, hubo prodigios, hubo maravillas. Gente que Dios le abrió la cárcel, Chabela. Gente con diabetes que le iban a amputar los pies y los levantó el Señor.
pero seguimos en la lógica. Cuando razonamos lo que Dios quiere hacer, entonces actúa la carne y no dejemos que sea el Espíritu. Y ustedes lo han visto, iglesia. Los domingos hemos tenido ustedes y no ha habido invitados. Y nos ponemos contentos cuando llega un alma, pero no la atendemos. Ni siquiera le invitamos a llevar a comer. Ni siquiera le tomamos sus datos. Y hoy Dios está haciendo algo. Y decía el pastor Ian, no son nuestras oraciones ni la pastora ni las mías. Es simplemente nos arrodillamos y le estamos dando gracias porque nos sigue dando fuerzas para permanecer. ¿Usted cree que yo no tengo ganas de dejar de venir a la iglesia un martes? ¿Un domingo? ¿Un día de enseñanza? Perdón, hijo, sí, porque soy un ser humano. Pero no me voy bajo mis emociones, porque sé quién me rescató y Él nunca se ha desanimado. Él permanece. Y nosotros por cualquier tontería, perdón iglesia, por cualquier tontería dejamos de venir. Por cualquier tontería nos sentimos mal. Preferimos la carne de lo que alguien nos invita de venir a buscar su presencia. Moisés dijo algo: si tu presencia no va conmigo, no me muevas de aquí, Señor. Y yo les pregunto, ¿por qué deja de venir aquí cuando el Señor ni siquiera se ha movido? ¿Por qué dejamos de venir? Porque me invitaron unos tacos. Porque me invitaron a la fiesta. Porque es el cumpleaños de fulano. Porque no tengo dinero. Oiga, ¿para qué nos dio Dios los piecitos? Dígame, ¿en qué momento Jesús buscaba denarios para ir de Samaria a Galilea? ¿Buscaba dinero? ¿Tenía dinero? ¿Con qué iba? ¿Cuándo utilizó un vehículo para transportarse? El día que se transportó en una barca. Ni los discípulos se dieron cuenta. ¿Ve esa historia? Cuando vienen los discípulos y le dicen a unos jóvenes ahí pescadores: oigan, ¿no han visto si ya el maestro llegó? Tiene horas que llegó. ¿Cómo si nosotros veníamos primero que? Tiene horas. ¿Y sabe cuántas tiempo tiene el Señor esperándonos acá? No tiene horas, no tiene días, no tiene semanas ni meses, tiene siglos. Repita conmigo: el Señor tiene siglos esperándome en este lugar. Y qué feo es que lo sigamos haciendo esperar. El domingo no lo hagas esperar. Se enfermaron mis hijos. Señor, yo sé que tú eres el médico de médicos. ¿Para qué te quedas en tu casa si Dios los puede curar? Es que mi marido es un cabezón. ¿Para qué te quedas en tu casa peleando? Ven y recibe la paz. Es que no tengo dinero. ¿Sabes cuántas veces mi esposa y yo fuimos a la iglesia sin dinero? ¿Y qué vamos a comer? No sé. Pero cuando nos íbamos aquí en la Texcoco caminando, llegaba una persona: hola hermano, súbanse, los llevamos. ¿Ya desayunaron? ¿Y qué dice la falsa humildad? Ya. Pues acompáñenos. Y comíamos, desayunábamos. Y para regresarnos, el hermano, los llevamos. Vamos a comer. No, muchas gracias. En la casa no había ni eco. Y te invitaban a comer. Ahorita tocó ese punto al pastor. Nuestra falsa humildad hace que la bendición de Dios no llegue. Y no es que no quiera llegar, es que tú y yo le cerramos la puerta porque la razonamos. ¿Sabe a cuánta gente me ha cansado de decirle: mira, donde comen 2, comemos 4? A muchos. Amén. Padre, te damos gracias este día. Pónganse de pie por lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias por ser un Dios inescrutable, insondable.
Gracias por lo que cada día tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Pero sobre todo, Señor, gracias porque aún en medio de nuestra lógica, de nuestra razón, de nuestro argumento, Señor, tú permaneces fiel y justo. No hay palabra que tú no cumplas. No hay proceso, Señor, y plan que no se cumpla en nosotros. Finalmente, Señor, tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios verdadero, que cumple lo que promete, que hará lo que Él ha hablado, Señor. Y hoy en tus manos estamos. Gracias por lo que tu Hijo ha predicado, porque nos ha enseñado. Pero sobre todo, gracias por tu Espíritu que ha estado en este lugar. Nos vamos de este inmueble, Señor, pero nunca permitas que nos apartamos de tu presencia. Confiamos plenamente que donde nosotros vamos, ahí estás tú. Es una promesa: no te dejaré y no te desampararé. Estaré contigo todos los días de tu vida y hasta el fin del mundo. Y además, Señor, nos prometes que tú nos sustentarás con la diestra de tu justicia. Te bendecimos, te adoramos y te alabamos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y toda la iglesia decimos y amén. Dígale a que está al lado: no razones, no cuestiones, no busques lógica. Dios es Dios. Amén. Le damos otro aplauso y nos despedimos de los medios. Nos vemos el viernes 5:30 de la tarde. No se olvide. Que Dios me lo bendiga. Les amamos.